Hola, bueno, yo quiero hacer hoy este video como colombiano porque más allá de lo que ocurra el próximo 2 de octubre, me parece que nosotros no nos podemos quedar como país con una versión infantil de lo que ha sido este conflicto armado. Cuando hablo de una versión infantil me refiero a que todavía para muchas personas, y eso es lo que yo veo en redes, la guerrilla, particularmente las FARC, son un montón de gente mala, muy mala, que un día decidió irse para el monte para ver cómo le hacían la mayor cantidad de daño posible a los colombianos buenos y hacer dinero. Y esa me parece que es una versión terriblemente simplista de las cosas. Entonces yo lo que quisiera hoy es dejar un par de preguntas abiertas. Quiero contar algo de mi familia. En el año de 1949 mi abuelo, Bayardo Abril, era un ganadero. Vivía con mi abuela, que estaba embarazada en ese momento, y con mi papá, que tenía apenas 4 o 5 años. Vivían en la ciudad de Tunja. Y ese año, en 1949, el gobernador de Boyacá dio la orden de que, ante la visita de Laureano Gómez, que en ese momento estaba haciendo campaña presidencial, todas las puertas de las casas y de los comercios de Tunja tendrían que ser pintados de azul, el color de los conservadores. Mi abuelo, siendo un hombre de absoluto talante liberal, se negó a hacerlo. Y no solamente se rehusó, sino que el día que llegó Laureano Gómez, él se asomó por la ventana de su casa con el trapo rojo y lo agitó. Obviamente las consecuencias no se hicieron esperar. En la madrugada siguiente recibieron varios tiros en la habitación donde ellos dormían los tres. Así que mi abuela, mi abuelo y mi papá tuvieron que salir corriendo para Bogotá al día siguiente con muy pocas cosas, con una mano adelante y otra atrás. Mi abuelo estuvo preso en el DAS durante 6 meses, acusado de rebelión. Y obviamente mi abuela y mi papá, pues durante todo ese tiempo vivieron en la inopia, en la miseria. Es una historia más de las muchísimas que uno podría encontrar en cada familia. Creo que en todo Colombia alguien ha sido tocado por el conflicto, y obviamente con cosas muchísimo peores y más graves que esta. De todas maneras, esto nos permite hacernos una idea de lo complicado que ha sido pensar distinto en este país, de lo excluyente que este país ha sido. Yo quisiera que nos preguntáramos si tal vez cosas como el asesinato de Guadalupe Salcedo, que era el comandante de las guerrillas liberales del Llano, quien firmó un proceso de paz, entregó sus armas, se reincorporó a la vida civil y fue asesinado pocos días después por las Fuerzas Armadas acá en Bogotá. Si eso no hubiera ocurrido, si no hubiera ocurrido lo de Marquetalia, si no hubieran asesinado a Carlos Pizarro después de haber firmado también el proceso de paz del M, si no hubiera ocurrido el exterminio que ocurrió con la gente de la UP, no nos hubiéramos ahorrado también ese acto infame que fue la bomba del Nogal, no nos hubiéramos ahorrado ese episodio tan doloroso que fue el asesinato de los diputados del Valle a sangre fría por la guerrilla, no nos hubiéramos ahorrado una cantidad de extorsiones y secuestros. Carlos Ospina, mi tío materno, que fue como el papá de mi mamá, fue secuestrado en el 91 y murió en cautiverio, y al día de hoy no conocemos nada de su paradero, no sabemos qué pasó con sus restos. Realmente asumimos que está muerto, pero ni siquiera tenemos la certeza de que de verdad murió. Y yo me pregunto si no nos hubiéramos podido ahorrar tantísimo dolor si esto hubiera sido un país un poquito más abierto a la diferencia. Y bueno, más allá de que no pudiéramos perdonar a la guerrilla, yo les pregunto, si ustedes creen que una persona que lleva 30 o 40 años en el monte, comiendo mierda, porque sí, algunos hicieron plata y terminaron
además acogidos en Venezuela. Pero la mayoría es gente que ha estado en el monte huyendo de los bombardeos del ejército, comiendo mierda, en un cambuche. ¿Ustedes creen que una persona que lleva 30 o 40 años en esas va a firmar un proceso de paz para irse a pagar 8 años de cárcel? No lo van a hacer, yo no lo haría, usted no lo haría. Ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con cárcel para una de las partes. Entonces yo quiero que usted se pregunte sobre eso y que este próximo 2 de octubre vote a conciencia. Gracias.